Gloria a Dios, Dios lo bendiga, mis queridos hermanos y amigos, en este maravilloso día. Por favor, vamos al libro de Deuteronomio, Deuteronomio 6, versos del 4 al 9. Amén. Gloria a Dios. La palabra del Señor lee de esta manera. Dice, oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Padre, gracias por tu bendita palabra. Gracias, gracias, Santo de Israel. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a hablar verdad conforme al propósito de Dios. Suelta mi lengua para la gloria y la honra de Jesús. Y toda la gloria y la honra solamente sea Jesús. Espíritu Santo, llena con tu presencia este lugar, por favor. Llena con tu presencia, precioso Espíritu Santo. Precioso Espíritu Santo. Llena con tu presencia este lugar. Gracias, precioso Espíritu Santo. Dice la palabra claramente, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Dice, oye pues su Israel y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Le está diciendo acá el Señor, dando esta bendición para los judíos, pero también esta bendición es para los cristianos, porque nosotros hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal de nuestras vidas. Hemos hecho de Jesús nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro dueño, nuestro todo. Esta bendición también es para los cristianos que han nacido de nuevo. Que enseñemos la palabra de Dios a nuestros hijos, para que no se olviden, para que ellos sepan de dónde Dios nos sacó. Aquí Dios sacó al pueblo judío de la esclavitud de Babilonia. Los hizo libres, pero también a nosotros, que somos libres, lavados por la sangre de Cristo. Hemos sido sacados de nuestra Babilonia en que vivíamos, de nuestro mundo de pecado. Sí, también teníamos nuestra Babilonia. No era el país, pero sí nuestro mundo de pecado gobernado por Satanás. Pertenecimos ahí, fuimos esclavos del pecado, de la miseria del diablo. Usted y yo, mi querido hermano y hermana, porque de ahí Jesús nos rescató y nos ha hecho libres y ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida en el cielo. Y nosotros tenemos la obligación de enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. Dice claramente la palabra de Dios, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Poco a poco se ha ido como extinguiendo. ¿Sabe qué? Hace 10, 20 años atrás, en todas las puertas cristianas evangélicas había un rótulo que decía soy cristiano, o Juan 3:16, o el Salmo 23, o el Salmo 91, o el 57, y había citas bíblicas en un pequeño letrero en la puerta de los cristianos, en cualquier parte del mundo. Siempre lo he visto. Hoy se ven en muy pocas partes, especialmente en esta nación.
Pero nuestra obligación es hablarles de nuestro Dios, de quien nos hizo libres a nuestros hijos. Sí, decirles, yo estuve perdido, Jesucristo me rescató y me hizo libre. Ellos tienen que saber que ese Dios grande y poderoso de quien le hablamos, a quien oramos, a quien doblamos nuestras rodillas, es Jehová de los ejércitos, que envió a su unigénito Hijo a morir por usted y por mí. Los judíos, al entrar en la puerta de sus casas, residencias, tienen una especie de maderita quizás, o de plástico de 10 o 12 centímetros, siempre tienen cruzado en la puerta. Ellos cuando entran tocan eso, y cuando salen también, dentro tienen un papelito con estas citas bíblicas. El Mesusa o es el Shemia de Israel. Es una especie como menos que como un tamaño de un lapicero que lo tienen puesto ahí. Dentro tienen ellos estas citas bíblicas. Ellos lo tocan al salir y al entrar. Es para recordarse de dónde sus padres han venido y de dónde Jehová los sacó con mano fuerte. Mi querido hermano, muchas veces nos olvidamos de dónde hemos salido y dejamos que nuestros hijos crezcan en su mundo y no les hablamos de la palabra de Dios. Nuestra obligación es hablarles de la palabra de Dios. Si ese hijo, después que usted le ha hablado de la palabra de Dios, después de que usted le ha predicado, ha orado, ha repetido versículos con ellos, si ese hijo al crecer se aparta del Señor, usted ya cumplió con lo que la palabra de Dios dice. Instruye al niño en tu camino, que cuando sea grande no se apartará del Señor. Y si se fuese al mundo, escuche, ese niño o ese hijo, ese adolescente, esté en las manos de Dios. Sí. Y la palabra de Dios dice que no vuelve vacía. No volverá vacía la palabra de Dios. Jamás volverá vacía la palabra de Dios. Porque es promesa de Dios. Usted cumplió con ser fiel a Dios y enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Un amigo abogado me hablaba esto cuando le pregunté, le dije, ¿cómo está tu papá? Él siempre tuvo un conflicto con su padre. Porque el padre, un judío recto, un músico, un profesor de música en la universidad, pero su hijo siempre miró a su padre no como una gran cosa, un gran líder, porque dice que su padre todo el tiempo estaba, dice él, con la religión. Pero ha pasado los años. Su padre es un anciano. Pero él ahora, que es un hombre ya mayor, ya pinta los 45 años y es un abogado prominente en esta ciudad de Nueva York. Está casado y tiene hijos. Ahora él reconoce y dice que si no hubiese tenido la enseñanza de su padre, de acuerdo a la Biblia, él no sería lo que es. Porque él dice claramente, yo era un perdido, un judío perdido, que caminaba por el mundo buscando placeres. Pero mi padre siempre estuvo ahí con la enseñanza de la palabra de Dios. Pasó un tiempo, le volví a preguntar y me dijo, estaba muy mal mi padre en el hospital. Pero doy gracias a Dios que nuestra relación con mi padre ahora es maravillosa. Porque he entendido, dijo él, después de lo que me ha pasado en la vida. Tuve un divorcio y ahora me volví a casar otra vez. Ahora me doy cuenta de que necesito la guía de Dios para seguir adelante. Mi amigo, sin Dios, usted no puede hacer nada. Nada bueno que lo lleve al cielo, créalo. Usted podrá hacer cualquier cosa, pero que lo lleve al cielo por su propio esfuerzo, su dinero, su poder, sus conexiones. Eso es imposible. Porque el único que lo puede llevar al cielo
es Jesús de Nazaret, cuando usted se arrepiente. Y el único que usted podrá caminar en este mundo, afrontar tantos problemas que el mundo tiene para el ser humano cuando comienza a crecer en este mundo, es la palabra de Dios. La fortaleza, la fuerza, la voluntad, la protección de Dios, para que ese hombre, ese niño adolescente pueda avanzar. Como decía esta niña en Siria, atacaron a su comunidad, mataron a sus vecinos, compañeros de escuela, una niña. Y decía la niña, yo no puedo odiar a los de ISIS que están matando a mis amistades, mis amigos, mi familia. No puedo odiar. Yo tengo que perdonar a ellos, decía esa niña, llegando para la adolescencia. Y tengo que orar por ellas. Y ustedes también deben orar. Por ello le decía a los periodistas de la BBC de Londres. Porque tenemos que amar a nuestros enemigos. Una niña llegando a la adolescencia decía, porque eso enseña la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. Tenemos que amar a nuestros enemigos. Mire cuánto poder tiene la palabra de Dios en la vida del ser humano. Y Richard Brumban, este hombre famoso que estuvo preso en las cárceles de Rumanía por la causa de Cristo en la época comunista, decía, si no hubiese sido por la palabra de Dios, yo no estaría vivo, porque la palabra de Dios fue mi único sustento. Dice él que de los versículos que él se memorizó, lo repetía día tras día, para no volverse loco en esas cárceles subterráneas y oscuras que estaba encerrado año tras año, tras año, tras año. No fueron meses. Y al final, al que lo torturaba, él le predicaba la palabra, y un día su torturador vino a Cristo, fue salvo, y ese torturador fue el instrumento de Dios para que pusiera sus documentos del hermano Richard en la aplicación de indultos ante el presidente de Rumanía. Lo puso en el medio y el presidente, sin darse cuenta, firmó el indulto, y este mismo torturador, ahora ya cristiano, fue el instrumento para que el hermano saliera de esa cárcel. Mi querido amigo, pasaron muchos años y a su hijo era un hombre y lo dejó niño. Pero dice él que fue la palabra de Dios que le dio sustento y le dio vida para soportar y esperar. A pesar de que fue torturado por la causa de Cristo. A pesar de que fue perseguido y le dijeron que su esposa lo había abandonado y engañado. Richard creyó y un día se apareció en su casa. Su esposa y su hijo estaban esperándolo. Pasaron años. Mis queridos hermanos y amigos, lea la historia y usted verá que realmente la mano de Dios estuvo ahí. Por contar un testimonio de los tantos, de miles y miles y millones de testimonios que hay en el mundo, en la vida de cada cristiano. Por eso nuestra obligación es hablarles de Dios a nuestros hijos, que aprendan, que memoricen los versículos de la palabra de Dios, porque todo lo demás pasará, pero la palabra de Dios jamás pasará. Se lo voy a volver a leer. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales
entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Enseñe la palabra de Dios, querido padre, madre, a sus hijos, a sus hijos. Ore con ellos. Memorice versículos de la palabra de Dios. Esté preparado, mi querido hermano y hermana. Que Dios los bendiga grandemente. Mis queridos amigos, ustedes que no conocen de Jesús, los invitamos a que vengan y conozcan a este grandioso, poderoso y único Dios verdadero, el Salvador del mundo. El que le envió a su unigénito Hijo para morir en la cruz del Calvario por toda la humanidad. El Verbo se hizo carne. Él fue a la cruz del Calvario, allí murió por usted y por mí. Derramó hasta la última gota de su sangre. Ese Jesús le ofrece a usted salvación y vida eterna. Cuando usted venga, se arrepienta y reconozca a Jesús como su Señor y Salvador personal. Porque la Biblia dice que todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Todos pecaron. No hay uno que no tenga pecado. Todos nacimos en pecado. Porque el pecado entró por Adán y Eva toda la humanidad. Por eso, la única manera que el hombre vuelve en amistad con Dios es cuando el hombre viene a Jesús y le dice: Jesús, perdóname. Perdóname. Yo me arrepiento de mi condición, de mi manera de ser, de pecar. Y te reconozco, Jesús, como mi Señor y Salvador personal. Jesús lo perdona a usted inmediatamente, lo lava en su preciosa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario y usted vendrá a ser limpio de todo pecado. Y sabe que Jesucristo no se acordará más de sus pecados y su nombre escrito en el libro de la vida en el cielo. Ese es el Jesús que le ofrece a usted salvación y vida eterna en este día. Venga a Él. Su palabra dice claramente: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesús. Nadie puede ser salvo si no es por mí, dice Jesús. Nadie puede ir al cielo. Nadie puede ver a Dios si no es por mí, dice Jesús. Por eso, mi amigo, no importa cuán grande o pequeño sea su pecado. La palabra de Dios dice: y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es la sangre de Jesús, la bendita sangre que tiñó el madero de rojo allá en el Gólgota, lo limpiará usted de todo su pecado y su maldad, mi querido amigo y amiga. Porque la sangre de Cristo tiene poder. Por eso la palabra de Dios dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Y Jesús dice: todo el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Venga Jesús, vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, repítala por favor. Jesús de Nazaret, perdóname de todos mis pecados. Yo en este día me arrepiento de toda la maldad, de la forma de vivir que hasta hoy día he vivido. Jesús, yo renuncio a todos mis pecados en este día. Jesús, porque sé que fuiste a la cruz del Calvario y que allí tú has dado tu vida por mí, que allí tú has muerto por mí, que allí tú derramaste hasta la última gota de tu sangre por mí. Gracias, Jesús. Pero sé que resucitaste al tercer día conforme a las Escrituras. Vives y vives para siempre. Gracias, Jesús, por dar tu vida por mí. Por eso en este día, Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador personal de mi vida. Te hago mi Dios, mi Padre, mi dueño, mi amigo, mi todo. Jesús, ven a mí, entra a mi vida, cámbiala y transfórmala para siempre, Señor. Yo me rindo a ti, Jesús. Jesús, gracias por perdonarme, por dar tu vida por mí. Y por favor, Jesús, escribe tu nombre, escribe mi nombre. Sí, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida. Jesús, por favor. Gracias, Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Jesús. Amén.
Mis amigos, ustedes que valientemente han venido a los pies de Jesús en este día, los felicito. Busque una Biblia, comience a leer los evangelios. Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Hágalo. O lea cualquier otro libro de la Biblia, siéntase libre, pero lea todos los días, por favor, y haga sus oraciones en el nombre de Jesús al final. Y haga usted todas las preguntas que usted tenga que hacer. Hágaselas a Jesús, que Él se las contestará una a una. Mis queridos amigos, el Señor los va a dirigir a ustedes. Encontrar una iglesia de sana doctrina en el país, en el lugar donde ustedes viven ahora mismo. Padre amado, gracias. He predicado tu palabra y tu palabra dice que no vuelve vacía. Glorifícate en tu palabra y toda la gloria y la honra sea solamente a ti, mi Jesús, al único grande y poderoso Dios, mi Jesús, mi Señor, mi Salvador, el Salvador del mundo. Gracias, mi Jesús de Nazaret. Amén. Les habló Roberto Quiroga, Dios mediante. Volveremos en otra oportunidad a compartir con usted esta bendita y preciosa palabra de Dios, que cambia y transforma vidas para siempre. Que Dios los bendiga, grande, rica y poderosamente.